país, saludos. Aquí continuamos con su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Miércoles 5 de enero del año 2022. Un momento adecuado para conversar con el maestro Faustino Collado y la coparticipación del maestro Aristóteles Poncerrate, un compueblano amigo y quien ya hace rato forma parte de nuestro staff de producción de Voz para el Cambio. Don Poncerrate, saludo, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso Torres Ulloa. Un placer. Aquí muy activo, agradeciendo la sintonía de todos esos buenos amigos que están ahí, desde Jacinto Ascensión Mateo, Ludovinov Francisco, desde Colombia, Ana María Linares, saluda. Fausto Bello, hay un comentario suyo por aquí, don Eric Junior Duperón, nuestro hermano haitiano, a quien queremos mucho, Cristina Jai, y así mucha gente ahí en sintonía. Hemos invitado al maestro Collado para ver temas que parecen temas de museo, pero que ciertamente están ahí porque la ciencia siempre tiene esa vigencia, si no, no es ciencia. Para ver con Faustino Collado algunos elementos de discusión, porque hay quienes hablaron a principios de los años 90 del fin de la historia, aquel famoso filósofo Fukuyama, y cómo la fuerza del capitalismo a nivel mundial pensaron que todo había terminado y que el viejito Carlos Marx era cosa del pasado. Sin embargo, hoy, donde más se lee la obra de Carlos Marx es en Estados Unidos. Esa obra cumbre, El Capital, porque explica y permite conocer el movimiento, el desarrollo del capital financiero internacional, porque Carlos Marx trazó las bases metodológicas y científicas para entender todo el entramado del capitalismo. Y eso que escribió en los años 1848 hasta el 83, cuando muere, fue su gran vida productiva como intelectual. Así es que esas cosas vamos a conversarlas con Faustino Collado y sobre todo ver la pertinencia hoy de los PC. Adelante, Poncerrate, ¿qué tal? Bueno, es un honor volver a estar compartiendo con el maestro Faustino Collado, que siempre nos tiene unos tips económicos bien puntuales y muy precisos, y a la vez también como dirigente del Partido de la Unidad Comunista nos refresca la presencia del marxismo, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y por qué en República Dominicana es importante continuar la conversación acerca del socialismo y acerca del verdadero marxismo con una presencia duartiana firme y alerta. Buenos días, maestro Faustino Collado, bienvenido al programa, su programa Voz para el Cambio. Gracias, buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias, Faustino, por aceptar nuestra invitación. A veces se nos pierde, pero cuando llega una vez, medio se enamora de nuevo del programa y nos da conversaciones con más frecuencia. Así es que vamos a dejarlo convocado desde hoy para el otro miércoles también, porque hay muchas cosas que abordar con Faustino y se nos pierde de vez en cuando. Faustino, entrando en materia, ya hacíamos un poco la presentación en lo que se conectaba. En estos días vimos un trabajo interesante suyo referido a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, y entonces elaboraba, más que elaboraba, refrescaba toda la teoría marxista al respecto, contenida en El Capital. Entonces queríamos ver cómo Collado nos hace aquí una panorámica de lo que ha sido el proceso de concentración de los medios de comunicación en la República Dominicana, porque los medios de comunicación, aunque ya hoy esos medios tradicionales no tienen el peso de antes por las redes sociales, que también es un fenómeno digno de ser analizado, pero en la República Dominicana hay 3 o 4 grupos económicos que han concentrado en sus manos y sus empresas los principales medios de comunicación. Así que dejamos abierto ahí el tema para Faustino Collado. Gracias. Primero hay que decir que el fenómeno de la concentración de los medios
es parte de un proceso más amplio del capitalismo dominicano, de concentración del capital en general. Es decir, nosotros tenemos en República Dominicana un capitalismo que ha ido desarrollándose, que yo le llamo ya capitalismo maduro, porque se ha extendido a todo el país, porque se ha extendido a todas las actividades y porque tiene una gran acumulación de capital. Si nosotros tomamos los principales sectores de la economía, en este caso la industria y los servicios, porque la agricultura en ese proceso de desarrollo capitalista, la agricultura siempre va perdiendo, va disminuyendo en provecho de la industria y de los servicios, básicamente. Hoy la agricultura dominicana no llega a representar el 6% del PIB. En los años 70, 80 era un 30%. Hoy está en el 5 y pico, 6%. Entonces, cuando nosotros tomamos esos dos grandes sectores de la economía, servicio, que tiene alrededor del 63% del PIB, y la economía y la industria un 27%, nosotros vamos a ver que está controlada por 10, 15 grupos económicos, fundamentalmente, incluyendo el capital extranjero, que es el que predomina en el sector turismo, que es el principal componente de los servicios. Entonces, en los medios de comunicación ha ocurrido lo mismo. Los medios de comunicación se han ido concentrando en pocos dueños. Pero antes de yo abordar eso, yo quiero tratar otro fenómeno que se ha dado en los medios de comunicación, que es a nivel mundial, pero que es típico en República Dominicana. Si ustedes recuerdan, la propiedad de los medios de comunicación hace unas décadas, y sucede así con periódicos muy famosos, cadenas muy famosas, ahí podemos citar el New York Times y demás, eran propietarios de familias o empresarios que eran exclusivamente de la comunicación. O sea, propietarios de medios que se dedicaban al periodismo, a la impresión. No incursionaban en otros ámbitos de la economía. Aquí ha sucedido un fenómeno diferente. Los medios de comunicación han ido siendo adquiridos por empresarios que estaban en otras áreas, que no vienen de los medios de comunicación. De manera que el capital en general ha invadido los medios de comunicación, también el capital, los políticos también han expresado esa estrategia, y entonces la concentración de los medios de comunicación es parte de la concentración del capital más amplio en República Dominicana. Vamos por partes. ¿Cuál es una de las principales, de los principales grupos económicos de República Dominicana? El Grupo Corripio. El Grupo Corripio ha ido adquiriendo medios de comunicación, no es original de los medios de comunicación. El Corripio es un empresario del comercio, fundamentalmente. Luego se extiende a la industria, a las pinturas, a otras áreas, y entonces va adquiriendo los medios de comunicación. De tal manera que empieza como accionista minoritario del Listín Diario y ya es el accionista mayoritario del Listín Diario.
compra nuevos medios televisivos, es decir, aparte de Teleantilla, el 11, 39, Coral, etcétera, etcétera, y ha conformado entonces lo que podía ser el principal grupo de comunicación de República Dominicana en cuanto a propiedad. No estoy diciendo en cuanto a renting, penetración, porque esa es otra cosa. Pero en cuanto a propiedad, es uno de los principales. Pero no solo de los medios de comunicación, eso es lo que quiero decir, que la concentración de los medios de comunicación es parte de una concentración del capital en general, que conforma estos bloques, grandes bloques económicos. ¿Cuál es uno de los principales empresarios de la construcción en República Dominicana? El Grupo Estrella, que ha desarrollado lo que en economía llamamos la integración vertical, que es un fenómeno también del desarrollo capitalista. Integración vertical es que el grupo realiza o se abastece a sí mismo. O sea, tiene empresas relacionadas que le suplen a otras empresas. Entonces el Grupo Estrella tiene su gran empresa de construcción, pero fabrica cemento. Entonces hace esa integración vertical. Esa integración vertical, que es parte del desarrollo de los grupos económicos, tú lo encuentras en los supermercados. Básicamente en el Nacional y en La Sirena, el grupo Ramos y González Cuesta, grupo Ramos de la Sirena y González Cuesta de la cadena nacional. Si ustedes van a esos supermercados, ustedes van a encontrar que cada vez más hay productos que fabrican ellos mismos. En el caso de González Cuesta, de los Nacional, los productos líder, es decir, van fabricando sus propios productos y dependen menos entonces de los suplidores. De manera que van abarcando el mercado y desplazando la pequeña y la mediana producción. Y el fenómeno de concentración de los medios, que es el fenómeno Gómez Díaz, donde está la política, porque la concentración del capital, aunque originalmente Carlos Marx plantea que la acumulación originaria, y al plantear la acumulación originaria, tú dices, bueno, es una acumulación de inicio. Hay capitalistas que surgen usando métodos ilícitos, no santos, usando la corrupción pública y privada, y entonces se hacen capitalistas. Después que se hacen capitalistas usando esos medios ilícitos, pues sigue la dinámica capitalista de acumulación. Ya ese fenómeno no es más amplio que lo que Marx planteó. La acumulación originaria es más que originaria, se ha hecho permanente, usando el Estado y usando la corrupción para una acumulación permanente. Entonces el Grupo Gómez Díaz, de inicio, surge con una tramposería, un engaño al Estado dominicano con la frecuencia. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la frecuencia de Radio Televisión Dominicana? ¿Se acuerda, Ponserrat? Sí, el canal 6, no, específicamente. No. 4, 5 y 6. 4, 5 y 12. 4, 5 y 12, sí, así es. 4, 5 y 12. Por el Estado, por una negociación anormal, pues cede su frecuencia y el 5 pasa a ser propiedad en la frecuencia
Bueno, las frecuencias no son propiedad exactamente de nadie, sino que se le ceden a usufructo perpetuo, porque las frecuencias son propiedad del Estado, pero se le ceden a los particulares, a los inversionistas. Entonces, y el 6 entonces se hace una negociación y se le da a Tueidecán. Y luego el 12 también se pierde esa frecuencia y se le da a un empresario privado, en este caso a la gente de la ferretería americana, que hoy está siendo adquirido por uno de los nuevos grupos que surgen en los medios de comunicación, el grupo Espaillá, que es un grupo que está despuntando, que hay que ver de dónde surge tanto dinero para comprar estos canales, decenas de emisoras, 23, Teleradio América, etcétera. Y entonces, para terminar con Gómez Díaz, es un grupo espurio que ha estado beneficiándose siempre de la corrupción pública del Estado, que se hacen contratistas del Estado, son actualmente contratistas de este gobierno, el grupo Gómez Díaz, para construir carreteras, y lo fueron los gobiernos pasados, y en esas haciendo sobrevaluaciones que han salido a relucir en los casos de corrupción que están en los tribunales. Entonces hacen esta acumulación y se van extendiendo a la comunicación en general, porque tanto el grupo Gómez Díaz como el grupo Estrella están en los teléfonos y están en el cable, porque el grupo Gómez Díaz compra a Viva con una bonanza extraordinaria, mientras los ofertantes en la subasta que se hizo ofrecieron 25 millones, Gómez Díaz ofreció 40 millones de dólares. Y el grupo Estrella pues adquiere los derechos e instala a Win Telecom. De manera que estamos ante la presencia de este proceso de concentración del capital en sentido general y de concentración de los medios de comunicación. Para pasar a otro aspecto que a ustedes les va a interesar, y ahí le cedo la palabra a ustedes. Faustino, sí. Ese otro aspecto lo vamos a ver después de la pausa. Okay. Interesante la conversación, los elementos que salen a relucir en esta reflexión de Faustino Collado, que es un tema esencialmente político que tiene que ver con todo el sistema económico de la República Dominicana y cómo avanza el capitalismo, pero al propio tiempo cómo se multiplica la pobreza, aunque estos elementos no han salido todavía en el análisis, pero la concentración de riqueza implica ampliación de radios de pobreza en una sociedad determinada. Vamos a la pausa, señor director. Retornamos con Ponce Rate y Faustino Collado. Pausamos.